Buenos días, hermanos. En esta mañana quiero compartir con ustedes otro punto del que hemos estado repasando en estos últimos meses con respecto al Sermón del Monte y con respecto a las instrucciones que el Señor nos da en su palabra para que nosotros seamos su pueblo santo. Y quiero pedirles que vayamos al Levítico 19. Ustedes no se han cansado de ver Levítico 19, no tanto. Dice en el versículo 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esa es la característica del pueblo del Señor. Es un pueblo apartado, es un pueblo diferente, un pueblo que no debería de seguir las mismas costumbres y los mismos caminos que las naciones de donde el Señor los había sacado y de a donde el Señor los estaba llevando. Entonces, el Señor aquí pues les da varias instrucciones a ellos de qué es lo que ellos tenían que hacer en lugar de seguir las instrucciones de las naciones. Y en esta mañana queremos ver el verso 11 y 12 de este capítulo. Dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. La vez pasada vimos con ustedes la primera parte del versículo 11 que dice: no hurtaréis. ¿Se recuerdan? Entonces, esta mañana queremos ver la segunda parte. Dice: y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Queremos repasar en esta mañana, con la ayuda del Señor, algo acerca de la mentira y de la verdad, porque es otra de las características del pueblo de Dios. O sea, recuérdense, hermanos, que las demás personas no viven así. Lo usual dentro de las personas que no conocen al Señor es que se observe robos y que se observe mentira. Pero el Señor dice que nosotros no debemos ser así. Y aquí el Señor los pone pegados, creo yo, porque casi Él nos está dando el mensaje de una de las razones principales que provoca la mentira. Si una persona roba, si una persona se porta incorrectamente, es casi seguro que va a tener que decir una mentira si se le indaga, si se le pregunta acerca de lo que se ha perdido o lo que se ha extraviado. ¿Y tú tienes tal cosa? No, yo no la tengo. Entonces, vemos aquí que es una de las características, una consecuencia de la caminata torcida, de la caminata fuera de la voluntad del Señor, el que nosotros tengamos que engañar y tengamos que mentir. Sabemos, hermanos, que Satanás es el padre de la mentira. Dice que no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla. Ahora, en la caída del huerto, en la caída del hombre, de Adán y Eva, en el huerto del Edén, Él sí puso en nuestro corazón pues las características que están en su corazón, en el corazón de Satanás, y una de esas es el engaño. Y por eso Jeremías 17 nos dice que el corazón
es engañoso más que todas las cosas. Y por eso es normal que exista el engaño entre las personas que no conocen al Señor. Pero para resumir lo que vamos a ver esta mañana, el apóstol Juan nos dice que todo aquel que hace pecado, ¿se recuerdan? ¿Es de quién? Es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, si es algo que tenemos en nuestro corazón, si es algo que sabemos que es engañoso más que todas las cosas, pero como en todas las cosas, el Señor tiene la respuesta también para esta necesidad del corazón y para esta condición y para que nosotros podamos obedecer las instrucciones que Él nos da. Vayamos por favor a Jeremías, capítulo 5. Queremos leer unos pasajes aquí del libro de Jeremías, porque esta era una característica que se estaba dando mucho entre el pueblo de Dios antes de la cautividad de Babilonia, y Jeremías pues la está denunciando. Dice en el verso 27: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, con engaño, mintiendo. Ven, una forma de salir de los problemas económicos o de otros problemas es tomar un camino torcido. Y entonces esto es algo que se va dando gradualmente, y aquí dice el profeta que las casas de los hijos de Israel estaban como jaulas de pájaros, ¿sí? Llenas de engaño. Dice también en el capítulo 7, aquí siempre de Jeremías, verso 4: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Verso 8: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el pueblo del Señor llegó a adquirir esta forma de vivir, llegó a adquirir estas instrucciones provenientes de las naciones vecinas a causa de esta mentira. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es que somos la casa del Señor, es que somos sus hijos. Y como el Señor es un Dios que tiene misericordia, sí, el Señor sabe que nosotros pues no somos perfectos. Entonces dice Jeremías: ustedes están confiando en palabra de mentira, porque esa no es excusa para tomar el camino de las naciones. Al contrario, si fueran templo del Señor, estarían santificando el nombre del Señor y dando un testimonio diferente. En el capítulo 9, dice, en el versículo 2: oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová.
Dice en el verso 5, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. Es una costumbre, hermanos, es un hábito el que menciona aquí que se ha desarrollado porque no se fortalecieron para la verdad y me desconocieron a mí. En otras palabras, hermanos, la mentira es desconocer al Señor. Es una muestra de nuestra falta de temor de Dios y de que el Señor nos está viendo a nosotros. Hay algunas formas especiales en las cuales nosotros, la persona puede acudir también a esta herramienta. Es una herramienta para salvarse, ¿sí? Una de ellas es el falso testimonio. ¿Se acuerdan ustedes que una de las instrucciones en Éxodo 20 es no digan falso testimonio contra su prójimo? ¿Ok? Esta es una cosa que el Señor aborrece, dice Proverbios 7. Y es algo tan serio que declara en el libro de Deuteronomio que si se descubría que habían testigos falsos en un proceso, entonces a esos testigos había que hacerles lo que ellos estaban queriendo que les hiciera al acusado contra el cual ellos estaban testificando. ¿Sí? Ahora, lo serio del falso testimonio, hermanos, porque eso principalmente pues está involucrado tal vez en aspectos judiciales, pero lo serio del falso testimonio es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces venimos con algún hermano o con algún líder y empezamos a decir, hermano, fíjese que pasó tal y tal cosa. Fulano de tal hizo esto y dijo esto y el otro. Y el problema es que nosotros muchas veces no lo hemos visto, porque eso es un testimonio, ¿sí? Es repetir lo que vimos. Y muchas veces estamos trayendo información de algo que nos contaron y la estamos dando por cierta. Y podemos convertirnos así en falsos testigos. Además de estar hablando la Shon Jarrá, ¿se acuerda? De estar hablando mal de los demás. Entonces, el falso testimonio es una forma de mentir. El robo es otra forma de mentir. ¿Se acuerdan? Por eso el Señor dice, tengan balanzas y pesas cabales, porque uno dice, te estoy dando 1 libra, pero te están dando 7 octavos de libra. Entonces es una mentira. También la lisonja es otra forma de mentir. La lisonja quiere decir palabras suaves y la describe el libro de Proverbios como palabras dulces como la miel y suaves como el aceite. Por eso dice en otro proverbio que el que habla lisonjas hace caer, porque uno se resbala, ¿sí? En ese aceite, en esas palabras suaves de la mujer extraña, ¿sí? Es otra forma de mentir, hablar grandezas de alguien, decir, ay, qué bueno, hermano, usted qué grande, que bien hace esto, que en el otro, pero uno no lo siente, sino que solo son palabras con un doble sentido, porque otra característica del lisonjero es que tiene doblez de corazón, explica el libro de los Salmos. ¿Ven? No es una alabanza a la persona, sino que hay una doble intención. Otra forma de mentir es la hipocresía, ¿sí? Y esconder, engañar lo que realmente hay en el corazón. Lamentablemente, hermanos, vivimos en una cultura
donde se dan un poco estas cosas, ¿no han visto ustedes? La hipocresía, un poco, y el engaño, otro poco. Otra forma de mentir y de engañar es el que acabamos de leer en el versículo 12, es a través de los juramentos. ¿Ven? Y quiero detenerme un momento aquí porque el Señor Jesús habla un poco acerca de los juramentos. ¿Se acuerdan que estamos viendo lo que dice la Escritura en el Sermón del Monte? En primer lugar, jurar es declarar algo poniendo a Dios o a alguien o a algo superior a uno en aprecio y en respeto como testigo. ¿Sí? Cuando una persona jura, está poniendo a alguien que es superior a uno o a algo como testigo de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces la característica es que tiene que ser mayor que nosotros, ¿verdad? Uno no puede venir y decir, no, yo te estoy diciendo la verdad, hermano, y yo te lo juro por las hormigas que hay en mi casa. No, eso es muy pequeño. Tiene que ser algo mayor. Y los juramentos, dice el libro de Hebreos, se utilizan para poner fin a una controversia. Ahora, ¿nosotros debemos de jurar o no debemos de jurar? A ver, ¿quiénes dicen que no debemos de jurar? A ver, que levanten su mano. ¿Quiénes dicen que debemos de jurar? ¿Quiénes no saben si debemos de jurar? También hay de ese bando. Está bien. Mateo, capítulo 5. Mateo 5 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Una pregunta, ¿a quiénes les interesa si debemos de jurar o no? A ver. Ah, qué bueno. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, ¿debemos de jurar o no? Ahora, vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 13. Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces, ¿debemos de jurar o no? Es un problema, ¿verdad? ¿Cuál de las dos hacemos? Bueno, en primer lugar, ¿es una contradicción? ¿O será que es un cambio? ¿Será que antes sí había que jurar y ahora ya no? Lo que tenemos que entender aquí, hermanos,
es algo respecto a los juramentos. Y creo que queda claro en la Escritura, también por las palabras del Señor. Primero, para quizás quitar la duda o dejar más duda, ¿qué sucede si una pareja llega con el hermano pastor de la iglesia y le dice que quiere casarse? Y bueno, dice el pastor, vamos a casarlos y aquí pues ustedes conocen lo del desposorio, entonces primero quieren desposarse, sí, van a hacer la ceremonia del desposorio y la ceremonia de la toma o la ceremonia del casamiento. En eso llega el pastor, ya cuando están en la ceremonia, y le dice a la pareja que van a hacer los votos matrimoniales. ¿Qué tiene que hacer la pareja? Hermano pastor, Mateo 5, 34 y 35 dice: no juréis en ninguna manera. ¿Sería problema o no? Esto se los menciono para que veamos, hermanos, que algo tal vez no hemos visto con respecto a la instrucción que el Señor Jesús da en Mateo 5:34, porque algunos dicen, no hay que jurar de una vez. Bueno, y entonces, ¿cómo hacen los muchachos para casarse? Existen y existían en el tiempo de Cristo y desde antes, y existen hoy también, dos clases de juramentos. Uno es el juramento obligatorio. El juramento obligatorio se efectuaba en casos judiciales, ¿sí? Tal vez por alguna demanda o por alguna situación donde se llamaban los tribunales. Entonces, si alguien iba a testificar, ya sea como testigo o como parte involucrada en el asunto, pues primero se le toma un juramento. Yo supongo que todavía es así ahora, pero así era antes. Y pues se ponía la escritura y uno ponía su mano derecha en la escritura y entonces ya se le preguntaba, ¿jura decir toda la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Era obligación en Israel, y es obligación, pues en los tribunales, ahora supongo yo, prestar esa clase de juramentos en esas situaciones. Y también otro ejemplo de juramentos obligatorios es, por ejemplo, en las bodas que acabamos de mencionar. Lo que se hacía, hermanos, y lo que sucede es que estos juramentos están poniendo a Dios como testigo, y por eso dice Deuteronomio 6, por su nombre jurarás, porque cuando una persona hacía un voto o un juramento utilizando el nombre del Señor, ustedes se recuerdan que el juramento se hace poniendo a una persona mayor que uno como testigo. Entonces, lo que se estaba haciendo era enalteciendo al Señor y dándole gloria, reconociendo que está uno por dar un testimonio o por dar su palabra, poniendo al más alto como testigo de que nosotros vamos a decir la verdad. Era una forma de glorificar a Dios. Es una forma de glorificar a Dios, jurando por su nombre en los juramentos obligatorios. La otra clase de juramentos son opcionales. Estos se hacían y se hacen para el diario vivir, para asegurar que lo que uno está diciendo es cierto. Por ejemplo, ustedes se recuerdan en la escritura que dice la Biblia que cuando Pedro se encontraba en el patio y estaban interrogando a Jesús en la casa del sumo sacerdote, entonces llegó una criada
y le dijo, tú eres de ellos. Y lo identificaron 3 veces. Y la última vez dice la escritura que él hizo juramento. No, yo les juro que no soy de ellos. Ese era opcional. Es como que algunos de nosotros digamos, prometo de aquí en adelante que no voy a comer pan. ¿Sí? Nadie lo está obligando a uno. Y hasta puede decir uno, prometo por el Señor que voy a hacer tal y tal cosa, que no voy a hacer esto. Son juramentos opcionales en los cuales estamos declarando algo, y cada vez que los encontramos en la escritura, encontramos que los hicieron se metieron en problemas. Otro que hizo un juramento opcional es Herodes. ¿Se acuerdan? Él le prometió a la hija de la mujer de su hermano, que él la estaba teniendo como mujer en ese momento, que le iba a dar lo que pidiera si danzaba delante de él. Y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, regresemos a Mateo 5. Queremos ver qué es lo que está diciendo ahí el Señor. Porque esta clase de juramentos es la que Él está diciendo que no hagamos. Y aquí mismo lo explica, porque dice en el verso 34, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Pero no menciona el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 6 dice, por su nombre jurarás. ¿Ok? Y los hijos de Israel no podían salir de esa instrucción que el Señor había dejado, ni nosotros podemos hacerlo. Aunque no vivamos en Israel, tenemos una ley civil que si nos obliga a jurar, nosotros tenemos que prestar juramento, pero no estamos pecando, no estamos faltando al Señor. Entonces el Señor está diciendo, en vez de que tengan que estar jurando y prometiendo por alguien que es más alto, dice el verso 37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si tenemos que estar jurando cada vez que decimos algo, entonces quiere decir que hay un problema, ya sea que hay un mal testimonio, la gente no nos cree por alguna razón, y nuestra palabra no tiene peso. El Señor dice, vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Amén. ¿Me explico, hermanos? Quiero ver con ustedes rápidamente unas 2 o 3 cosas, o tal vez solo una o dos, que produce la mentira. Bueno, en primer lugar, una de las cosas más sencillas y más visibles que produce la mentira es que uno pierde su reputación. ¿Sí? El mentiroso sí necesita jurar. No, 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 ahora sí te lo juro. ¿Verdad? Palabra de hombre. ¿Todavía se usa esa o no? Entre los muchachos. Esa se usaba antes. ¿Verdad? Era palabra de hombre. Y tienen que prometerlo porque ya se sabe que otras veces cuando están hablando son mentirosos. ¿Ven? Y uno de los castigos que el mentiroso recibe es que cuando dice la verdad no se le cree. Es una consecuencia porque él destruye su reputación. Pero
Otra cosa, hermanos, que produce, vayamos a Romanos capítulo 2. Verso 8. Está hablando de la justa retribución que el Señor da a las personas. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Una de las cosas que produce la mentira, hermanos, es desobedecer la verdad y obedecer la injusticia. Y esto es algo bien serio, es algo bien importante. De las 7 cosas que abomina Jehová, 2 tienen que ver con la mentira. Una dice el testigo falso que habla mentira, y la otra es la lengua mentirosa. Y yo creo que una de las razones, hermanos, por las cuales este pecado es tan tremendo, tan peligroso, es por lo que encontramos nosotros en los eventos que sucedieron con el pueblo de Israel. Israel, cuando fue sacado de Egipto, llegó al monte Sinaí y el Señor le mostró su pacto. ¿Se acuerdan? El Señor les dijo, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro y la nación santa y el pueblo de sacerdotes. Entonces Moisés le llevó la propuesta a Israel e Israel dijo, sí, obedeceremos y haremos. Pero luego Israel había dado su palabra. Fíjense, esta es una de las cosas más importantes que tiene que ver con este punto, hermanos, porque es algo que ahora casi no se enseña y casi no se le pone peso. Nuestra palabra. Y quiero decirles algo, hermanos. Una vez estaba hablando con un hermano norteamericano, un misionero, y él pues estaba asustado de algunas cosas que había visto en Guatemala, pero no solo en Guatemala, sino también dentro del pueblo de Dios. Y una de las cosas que había visto dentro del pueblo de Dios es este punto que estamos viendo, la falta de veracidad, la falta de honestidad en los creyentes. Y él me decía, o bueno, yo le decía, hermano, ¿y qué diferencia ves tú entre los creyentes en los Estados Unidos y los creyentes en Guatemala? Entonces él me dijo, bueno, yo lo que he visto, y sí tenía unos años de estar aquí, hermanos, yo lo que he visto es que en los Estados Unidos uno puede confiar en los cristianos un 60%. En Latinoamérica uno puede confiar en los cristianos un 3%. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Porque uno promete, sí, llego. ¿Han oído ustedes eso? Vas a llegar, llego. Vas a hacer tal cosa, la hago. Y es algo que yo estoy primeramente compartiendo para mí. Es algo que yo necesito revisar también, porque ven que eso se puede dar también y se da con nuestros hijos. A veces uno no se da cuenta. Y resulta que uno dice algo, mira hijo, si haces esto y esto, entonces vamos a hacer tal cosa. Y luego viene uno y no lo hace. Y ellos lo hicieron. La palabra de uno.
Israel le dijo: Señor, sí, obedeceremos y haremos. Y en eso, unos días después, Israel levanta el becerro y lo adoran e invalidaron el pacto del Señor. Lo dejaron a él de la misma manera y con la misma facilidad con la que una persona hoy invalida su pacto que hizo con la pareja con la cual se casó. Así de fácil. No, yo prometí que... ¿qué prometió? Que la tomaba por mujer, que la amaría, que no miraría a otras mujeres, que la sostendría, que estaría con ella en las buenas y en las malas. Pero ya no. Esa palabra no cuenta. ¿Por qué? Porque no nos llevamos. Divorciémonos. Rompamos el pacto. Rompamos la promesa que un día hicimos. Porque la verdad es que no importa mucho. Uno anda diciendo un montón de cosas. Y si uno miente, no pasa nada. Así es que hagamos lo que queremos. Y así, hermanos, encontramos a gente prometiendo y diciendo que va a hacer cosas. Y si yo les he dicho algo, hermanos, y no lo he cumplido, perdonen. Yo estoy tratando de hacer cuentas. Y estoy tratando de poner orden en esta área. Porque para Dios es algo bien importante, hermanos, la palabra que nosotros damos. Y entonces desobedecemos a la verdad. Porque no tenemos palabra. Hay otras consecuencias de la mentira, pero quiero ver con ustedes, por el tiempo, algunas respuestas que nosotros tenemos para poder luchar, para poder vencer en esa área. La primera, vayamos por favor a Juan, capítulo 8. Verso 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Una de las cosas que nosotros tenemos, hermanos, para andar en la verdad, es que necesitamos recibirla. Y para poder recibirla, el Señor nos ha dado su palabra. Pero para poder recibirla, tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer lo que el Señor dice. Aquí estos israelitas no le creían al Señor porque eran hijos de su padre el diablo, que habla mentira. Él les pregunta: si ustedes no tienen nada que redarguirme de pecado, ¿por qué no me creen? El Señor lanza su palabra. El Señor quiere instruirnos en el camino de la verdad. La semilla que Él nos da es verdad.
Y entonces, hermanos, nosotros queremos ser personas que puedan ser receptores, personas que quieran recibir esa palabra del Señor. Por eso tenemos, pues, por eso nos reunimos como iglesia, como congregación, esperando que en los servicios que nosotros tenemos juntos y donde se va a dar un mensaje, el Señor nos hable, el Señor nos enseñe y nosotros estemos receptivos y creyendo si es la palabra de Dios y no poniendo más excusas. ¿Ven? Que bloquean la eficacia, que bloquean la intención por la cual el Señor ha enviado esa palabra. Quiero decirles, hermanos, que una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, tal vez más que cualquier otra, hay algunas así críticas. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa es una. Pero otra cosa que nosotros tenemos que tener cuidado es de ser honestos con nosotros mismos. ¿Sí? Si nosotros dejamos de ser honestos con nosotros mismos, ya no hay esperanza, hermanos. Vayamos a 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2. Verso 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, las personas que no creen a la verdad van a ser engañados, pero lo que sucede es que llega un punto en el cual uno mismo se engaña. Uno mismo se cree las mentiras que dice y empieza muy sutilmente. Les voy a poner algunos ejemplos. ¿Quiénes de ustedes han jugado voleibol? ¿Han jugado? Ustedes se han dado cuenta que a veces cuando uno está jugando voleibol, de repente sale un balón y nadie le llega y la pelota cae cerca de la línea de fuera. ¿Han visto? Ahora, ¿fue fuera o adentro? ¿Qué fue? Depende. Si era en nuestro campo, pareciera como que la línea amarilla que tenemos aquí estaba dándole cabida a la pelota, fue línea, pero no fue fuera. Ahora, eso es casi lo que yo aprecié, pero si fue en el campo del otro, hasta la línea como que da una vuelta así, ¿verdad? Donde la pelota cayó y la línea viene así y de repente fuera, porque es el campo del otro. ¿Ustedes no han visto? Eso pasa principalmente cuando uno está más aguerrido o más peleando por los puntos. ¿Sí? Uno quiere que la bola le favorezca a uno. Y por eso, la vez pasada que estábamos jugando con los varones, en la reunión de varones, estábamos jugando voleibol y estaba ahí el árbitro. Entonces tiraron una bola, yo estaba de este lado, tiraron una bola y no sé si fue por cálculo o por falta de un poco de reflejo, pero la cosa es que la pelota cayó. Y yo vi que cayó en la línea. El árbitro dijo fuera. Entonces un hermano me dijo, pero hermano, pero cayó en la línea. Sí, pero el árbitro dijo fuera. O sea, era para mi equipo, pero estoy tratando de no ver, o mejor dicho, de que si no vi bien, mejor no opino.
porque me he dado cuenta que el corazón tiene esa inclinación y tiene la capacidad de hacer que las líneas del campo se muevan. ¿Ven? Porque estoy tratando de buscar la honestidad en mi corazón. ¿Sí? Porque dice en el Salmo 51 que el Señor ama la verdad en lo íntimo, adentro de uno. Entonces, les voy a poner otro ejemplo. Por algunas situaciones se ha dado así en mi familia, pero también yo desde hacía un tiempo había estado viendo esta lección. Ven ustedes que los muchachos llega a cierta edad en la que van creciendo, ¿sí? Van creciendo y ya hasta quieren pasarlo a uno. Entonces empezamos a tomar medidas de la estatura, ¿sí? A ver cuánto mide. Y se ponen en la pared. A ver, dice aquí que mides, vamos a hablarles del tiempo atrás, 1,66. No puede ser, dice. Según yo mido 1,68. A ver, tomemos otra vez la medida. No, pero es que no me estás poniendo bien el lápiz. Ahora, eso no se da solo en los muchachos, hermanos. Yo lo he visto en pastores, ¿sí? A veces hemos estado hablando del crecimiento de los hijos y de repente una vez uno me preguntó, ¿y tú cuánto mides? Y le digo, 1,76. 1,76. Sí, ¿y tú cuánto mides? Le digo, yo mido 1,80. Ahora, yo estoy viendo a alguien que por lo menos lo estoy viendo en línea horizontal, por no decirles que lo estoy viendo un poco más bajo que yo. Hay hermanos altos, pero a este y a otros, porque no solo me ha pasado con uno quiere medir más, ¿verdad? No aquí en Hebrón, ¿sí? Pero si el rayo que sale de las maquinitas, donde uno se mide ahora, o si la marca se inclina así un poquito, entonces uno se aumenta. Pero yo les digo a mis hijos, yo quisiera tal vez medir un par de centímetros más, pero mido 1,76. Y cuando estaban ya están de mi alto, o un poco más altos, entonces a veces no lo creían, ahora ya lo creen. Pero me interesa también enseñarles a ellos que no se engañen. Porque ya vimos, hermanos, qué pasa cuando uno se engaña. ¿Alguno de ustedes se acuerda? No voy a mencionar nombres, pero ya vimos en los gobiernos, cuando las noticias sacaban, está pasando esto y esto y esto, ¿se acuerdan? Y entonces leía la opinión de los gobernantes. Eso no es cierto. La población está feliz. Estamos en una bonanza. Esto está pero buenísimo. Yo al principio decía, ¿cómo es posible que declaren eso? Pero un día me di cuenta, ellos creen eso que están diciendo. Ellos se creen sus mentiras. Y cuando eso pasa, hermanos, ¿qué vamos a decirle a alguien? Necesitamos ser honestos y creer la verdad y buscar la verdad y amar la verdad. Por eso, además de recibir la palabra del Señor, hermanos, vayamos a Juan, capítulo 8. Juan 8, verso 31. Dice,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: miren, estos ya creyeron, estos ya recibieron la palabra. Pero él les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es suficiente con recibir la palabra. Tiene que quedarse. Tenemos que permanecer en ella. ¿Y cómo hacemos para permanecer en la palabra del Señor? Bueno, la forma más práctica, creo yo, para poder permanecer en su palabra, tenemos que estar con ella constantemente en nuestro corazón. No es algo que recibimos ahora, como yo recibí cálculo y recibí integración y diferenciales en la universidad, y no me pongan una ecuación diferencial porque yo no me acuerdo cómo se hace. Yo la vi en ese tiempo, pero ya no la volví a ver. Nosotros necesitamos estar constantemente trayendo, meditando y estudiando la palabra de Dios para que vaya siendo parte de nosotros, y entonces nosotros podamos permanecer en ella, y entonces seremos sus discípulos y conoceremos la verdad y la liberación que hay en la verdad. Hermanos, yo quiero animarlos en esta mañana a que haya en sus corazones un deseo por recibir esto que el Señor está diciendo, un deseo por no ser solamente personas que asisten a la iglesia, que incluso tal vez asisten a la reunión de hogar, sino que sean personas que también tengan un interés por recibir y estudiar la palabra de Dios. Que ustedes en sus casas, bueno, si no van a estudiar así en algún libro, por lo menos pudieran estudiar el mensaje que se dio el domingo, que pudieran estudiar los cursos por correspondencia. Los jueves, empezamos el jueves pasado recibiendo el curso de Génesis, la semana redentora. Había buen grupo de hermanos, casi solo los que vienen los jueves. Pero hermanos, algunos yo sé que tal vez no les es posible venir, pero en sus casas, quiero decirles, busquen la palabra de Dios. Busquen conocer lo que el Señor quiere decirnos en nuestro diario vivir. Y para eso algunos dicen: no, ves que yo no oigo. Bueno, pero ni siquiera empiezas con la escritura. Ni siquiera arrancas con eso. Entonces se te hace más difícil oír lo que el Señor te está diciendo. Vayamos al Salmo 119. Salmo 119, versículo 104. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y dice en el verso 163, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Son dos polos, hermanos. Es una cuestión repelente. Si amamos la ley del Señor, si amamos los caminos del Señor, entonces vamos a empezar a aborrecer la mentira y apartarnos de ella. Y por último, les decía que necesitamos siempre con la idea de amar la verdad. Dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Dice en Juan 1,
La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Y si nosotros queremos ser personas que reciben ese amor por la verdad, necesitamos acercarnos y buscar al Señor Jesucristo. Y necesitamos buscar esa comunión, esa relación con el Señor, en la cual nosotros vayamos encontrándonos con Él y sabiendo cómo es Él. Y noten esto, hermanos. La samaritana le preguntó al Señor: mira, ustedes dicen que hay que adorar en aquel monte. Nosotros decimos que hay que adorar en este monte. El Señor le dice: no, no, ahora no es así la cosa, les dice. En otras palabras, dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores es necesario que lo adoren, acercándonos a Él, hermanos, buscando la presencia del Señor, buscando su voluntad, su palabra, sus mandamientos. Eso va a ir desplazando la semilla que dejó el enemigo sembrada desde el huerto de mentira y engaño que hay en los corazones. Pónganse de pie, por favor. Hermanos, tal vez ustedes están entre el 3% de personas confiables, de personas que dicen la verdad, pero les digo que a mí me inquietó esto, empezando desde mi casa, empezando desde lo que decimos. A veces decimos las cosas sin pensar, a veces prometemos y se nos hace bien fácil. ¿Y qué importa? Porque nuestra palabra no tiene peso, porque no nos importa decir palabras vanas, porque no nos importa decir mentiras. Pero yo no quisiera terminar así y no quisiera terminar engañado. ¿Sí? Pensando que estoy muy bien y los que están alrededor saben muchas veces cómo estamos. Hay un espíritu de verdad que dice Jesús que el mundo no puede recibir porque no lo conoce. Pero el Señor les dice a sus discípulos: pero ustedes sí. Y Él va a guiarlos a toda la verdad. Esa unción, el Espíritu del Señor que está en nuestros corazones, es el Espíritu de verdad. Y yo quisiera que meditemos mientras cantamos este canto, si estamos siendo honestos, si estamos amando la verdad, si estamos recibiendo la palabra, si estamos buscando al Señor, y que Dios en nuestros corazones pueda traer limpieza, y arrepintámonos si no lo estamos haciendo. Oh, tu preciosa unción.